Pues bueno, vamos a comenzar. Ya saben, uno poniéndole el sello de calidad a esto. Pues bueno, el tema que hoy atañe es el último apartado de ética. Vamos a ver lo que son teorías. Bueno, ahí me equivoqué. Error de, error de dedo. Y vamos a hacer, digamos, un pequeño viaje acerca de cómo la ética a lo largo del tiempo ha sido tomada, lo que es lo bueno, lo que es lo malo. Es un tema que en la parte de filosofía, si ustedes llegan a checar el material, pues suele aparecer, suele aparecer en cuanto a la postura, como a, me refiero a que si es determinista, autónoma y todo ese rollo, o por las corrientes. ¿Sale? Yo me voy a enfocar en las corrientes, que es de lo más complicado. Chequen por favor la parte de su examen, de la guía de área 4, y si viene por ahí esa otra perspectiva, háganmelo saber. Para que, si no, la siguiente clase, al final del curso, le damos una leve repasada. Ya ven que luego a la UNAM se le alborota la canica y pregunta cosas que no suele contemplar en el temario, ¿no? Entonces a veces destantea un poquito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Según mi cronograma, la primera postura ética que vamos a ver es Platón. Vamos a empezar por los griegos. Los griegos fueron muy influyentes en cuanto a lo que se consideró como correcto, incorrecto. No vamos a emplear estos juicios de valor. Vamos hacia lo que es válido y también este ideal de lo que es moral. ¿Sale? En el caso de Platón, como buen griego, se va a enfocar en que el hombre, digamos, tiene una moral, es válido, bueno, coloquialmente hablando, si es un hombre virtuoso. Y esa va a ser una de las problemáticas que va a ir desarrollando en algunos de sus textos. Si tienen por ahí La República, que también es base de la filosofía política, viene algo de su teoría ética, otro en los diálogos, en Critias también. Entonces, es lo que va a desarrollar. Vamos a contextualizar. Platón, como buen griego, piensa al ser humano dentro de una comunidad. Y esa comunidad, como nosotros hoy lo entendemos, pues va a estar regulada por un Estado. Así es que la idea de la virtud es no romper las leyes, considerando que esas leyes desde un principio son éticas. ¿Sale? En ese sentido, la idea de virtud hace referencia a lo justo. Y por consiguiente, aquí involucrando un poco la imagen que les pongo, la formación del individuo va con el afán de discernir entre lo que es correcto y lo que no. De esta manera se va a modelar como un individuo que puede vivir en la polis, que puede participar en la polis. La ética de Platón tiene mucho de política, ¿sale? Adentrándonos un poco más en algunos de sus postulados, cuando hablamos de virtud, de acuerdo con Platón, estamos hablando de un concepto que atañe a un hábito operativo, por el cual las tendencias naturales se orientan hacia el bien. Lo que va a, digamos, reforzar esta idea de virtud es que hay 4 cualidades, conocidas como virtudes, que orientan al ser humano hacia el bien. ¿Sale? La sabiduría o prudencia, que habla de que uno es un ser pensante, un ser racional, que no es arrebatado por las pasiones o el instinto, pero también plantea que la fortaleza o la valentía es algo inherente al ser humano, es algo que se debe cultivar. Recuerden, los griegos tienen una postura de vida un tanto heroica, entonces ese es, digamos, como esto que conecta a la parte irascible, valiente del hombre, ¿no? Como buen griego, también Platón pondera lo que es la templanza o la moderación, que es propia del alma concupiscible. O sea que para
Platón lo que alienta al hombre, lo que le da, digamos, vida, es el alma, que es un términos, una categoría que también van a recuperar los cristianos. Y en ese sentido, la virtud más importante es la justicia, entendida la justicia como la armonía resultante del equilibrio entre las distintas partes del alma. O sea que para Platón, un hombre ético es aquel que tiene un equilibrio entre su cualidad como individuo con el aspecto público. ¿Sale? Esto también hay que recuperar que para Platón la idea de lo bueno también va enclavado con lo bello. Aquí vemos esta idea integradora de la filosofía. ¿A qué voy con esto? A que lo bueno va a estar conectado con la armonía, con la proporción, con el balance. ¿Ok? Y pues bueno, también eso se va a conectar con algo que vamos a ver en algunas clases después, que va a ser la parte de la ontología platónica, pero muestra lo bueno, lo que te va a encaminar hacia lo bello. Son dos términos que aunque van hacia ámbitos de la filosofía diferentes, están mancomunados. Y la manera en cómo yo voy a reconocer qué es lo virtuoso y qué es lo que no, va a ser a través del conocimiento. Por eso es importante la razón. ¿Sale? Entonces, más que la experiencia, más que la vida en sí misma, para Platón es esta operatividad que tiene la razón y que transmite el conocimiento, lo que a mí me lleva a la virtud. ¿Sale? Por ahí tiene un nombre que se me escapa, tiene que ver con intelectualismo, no recuerdo bien. ¿Sale? Y si ustedes hacen un análisis de lo que plantea Platón, de alguna forma tiene una influencia en lo que los cristianos también van a ir desarrollando en cuanto a su postura ética. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ok? Jocelyn, Jazmín, Perla, bienvenida. Evelyn, Disculpe la tardanza. no, no te preocupes, Perla. No, no hay dudas. Ok, bueno. Ahora, acuérdense que la idea de la ética, pues es también ver qué onda con el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos? Entonces, para Platón, dice, no, el ser humano no solamente puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales, ni de sus deseos. El ser humano debe de encaminarse con el fin de cultivar y desarrollar por completo su personalidad para poder alcanzar la felicidad. Entendía la felicidad como una armonía en la vida. Otra vez, allá aparece esta idea de balance, de equilibrio, que fíjense que los griegos tienen bien metido ese concepto hasta en el arte. Si ustedes analizan la arquitectura y todo ello, va encaminado hacia esta cuestión de estabilidad, de proporción. ¿Sale? En ese sentido, la ética de Platón se va a desdoblar en dos líneas. Va a ser eudomonista, es decir, una ética de la felicidad. Yo busco el bien también para ser feliz, pero no pierdo de vista la idea de la virtud. En este sentido, la consecución del bien supremo del orden va a ser la felicidad. Pero para Platón la felicidad no es esta cuestión del deseo superficial, de estar en equilibrio, de incluso desconectarte del mundo, valiéndote madre, como nos llega a poner la psicología motivacional y el desarrollo personal. No. Para Platón la felicidad es la perfección del alma. Y otra vez, nos vamos con el equilibrio. El cultivo y el vínculo de estas cuatro virtudes que les acabo de comentar. ¿Sale? Ahora, a diferencia, por ejemplo, de lo que, reitero, nos dice esta psicología motivacional, el coaching, el desarrollo personal de, el hombre se hace a sí mismo y sacando carácter y bla, 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 logra conseguir lo que quiere. Platón dice, ni madres. La búsqueda de la felicidad, hasta tiene nombre de película, solo se construye en sociedad. Otra vez aparece este vínculo de lo ético con lo político. ¿Sale?
Y es entendible. Estamos en un periodo y en una ciudad, Grecia, edad antigua, donde el hombre está profundizando en su vida pública, en donde participa en la vida de comunidad, en donde incluso la forma en la que se guerrea va en este vínculo de todos por la ciudad. ¿Sale? Entonces, es interesante lo que propone Platón. Y pues me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de estas tesis. Las escucho. Que por cierto, a este brother te lo vas a encontrar en Filosofía de la Educación, Ilse. Sí, era lo que estaba viendo. Es de los primeros que te encuentras en Filosofía de la Educación. En algunos casos también llega a aparecer en Sociología de la Educación. Y bueno, en mi particular circunstancias, hasta en Sociología de la Educación y en Introducción a la Pedagogía. Sí, es uno de los autores por diversos puntos que más se rescata. Platón y Aristóteles. Y es de los que menos me gustan, fíjense. Bien, ¿qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué se le puede cuestionar? Acuérdense que la filosofía no solamente es un ejercicio de aceptación de, sí, qué chida idea y hasta ahí, vamos a aplicarla. No, sino vamos a contraponerla con lo que sucede en la realidad, qué tan factible es acceder a este nivel de balance que plantea Platón. Si con estas 4 virtudes nos alcanzan, podemos involucrar a otras cosas. También algo muy importante, si el conocimiento por sí mismo nos lleva a ser realmente personas escépticas o faltan otros elementos. Las escucho. Vemos que eso es lo más lindo de la filosofía. No, no les movió el tapete el buen Platón. Yo pienso que, por ejemplo, en el primer punto, siento que más que nada el hombre sí se satisface con el bien material, porque por ejemplo, se emociona al conseguir, no sé, el iPhone de última generación o algo pues significativo que algunas personas no lo pueden conseguir. Y Platón te diría, ¿eso realmente es satisfacción? ¿Realmente eso es un pedacito de felicidad? Siento que no, porque más que nada es como ahora sí que es como una competencia de quién puede conseguir las cosas, ¿no? Y perdón, de lado lo emotivo, o sea, que no sé, bueno, este es mi comentario de que tal vez y no está agradecido porque tiene, bueno, algunas personas, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en la ciudad que no agradecen porque tienen algo de comer o que tienen salud. Pero aún así seríamos felices solamente con eso. Porque bueno, considerando lo primero que me comentaste, me dijiste al principio que no. No, perdón, me dijiste al principio que sí y después me dijiste que no. Entonces, ahí Platón te diría, ¿qué pasó, Perla? ¿Sí o no? Ahora, al final, pues eso te deja insatisfecho, que ese es uno de los males que estamos teniendo. Nos ponen por ahí, nos crean una necesidad y ahí vamos, endeudándonos y haciendo hasta lo que no por
conseguir el Disney Plus, Netflix, lo que ustedes quieran, pero después te dejan en una cuestión de chin, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va? Y Platón, además de ello, y considerando que entendemos como necesidades materiales, lo que es sustento, comida, vivienda, te diría, pero pues el hombre no solamente se alimenta de eso, hay otras cosas que hacen que el hombre sea realmente feliz. Y es lo que nos separa a los animales. Los animales están contentísimos con comer, dormir y pues darle gusto al cuerpo de vez en cuando. No piensan, diría Platón. Y el ser humano no. El ser humano pretende ir más allá. Que por cierto, si resucitamos a Platón y ve todo el desmadre que hay ahorita, diría, no jodan, están peor que los animales, ¿no? Pero en fin, irse adelante. Ah, ya. Pero eso es como individual, ¿no? Lo que a ti te haga feliz en cuanto a lo material, porque no es lo mismo que te va a hacer feliz a ti que a mí, o al revés. Exactamente. Y ahí tocaste un punto que Platón llega a considerar que es lo esencial. Lo que es esencial para uno no es esencial para otro. Ujú. Y vuelvo a lo mismo. Platón lo que les dice es, güeyes, vayan más allá de esto. Y solo ese más allá se obtiene a través del conocimiento. El conocimiento es lo que nos permite analizar realmente qué es lo que deseamos. A mí en lo personal, Platón me resulta interesante, pero al mismo tiempo insípido. La ética de Platón es un poquito reduccionista, ahorita les voy a decir por qué. Porque en aras de tener una armonía y la búsqueda de la felicidad, desestima lo que también nos constituye nuestra naturaleza. Las pasiones, las emociones, el romper las reglas de vez en cuando, la experiencia. Y si se percata, no somos racionales todo el tiempo. Platón te diría, bueno, pero para eso es la educación. Sí, pero la educación, por más buena que sea, no borras ese punto. Y por ejemplo, esa es la estructura que de ahí se agarran los cristianos para justificar esta cuestión del pecado. El cristianismo le debe mucho a Platón. Sí, por ahí alguien había abierto el micrófono. Sí, yo. Adelante, Evelyn. Es que iba a comentar que si era más o menos, bueno, si Platón se refería a las satisfacciones emocionales o de ese tipo, o sea, más allá de lo material, supongo, ¿no? Uh-huh. Se refería a que como un ser humano utilizar el conocimiento para llegar a complementar esas satisfacciones que van más Uh-huh. allá de lo material, como, no sé si puede ser un buen ejemplo, pero apreciar la música, el arte o poder hacer algo. Bueno, el típico ejemplo que dicen de que si algo te apasiona, lo harías sin que te pagaran, solamente porque te gusta hacerlo. Entonces, eso podría ser como algo relacionado con lo que dice Platón. Sí, sí, efectivamente. Y ahí, por ejemplo, Platón te diría, ahí tienes el conocimiento, la razón. Conocimiento, la razón es lo que te permitió que tú descubrieras esa satisfacción y hacerlo. ¿Sale? Pero les digo, Platón tiende a ser un tanto cuadrado. Y entramos con Aristóteles, su discípulo, que en algunas cosas va a coincidir, pero en otras va a digamos, oponerle, contraargumentarle. En este caso, el fin de los actos humanos no es tanto la virtud como lo llega a plantear Platón, sino es la felicidad en sí misma. O sea que aquí Aristóteles se decanta por una teoría ética eudemonista. Eudemonía, perdón,
es un término griego que significa felicidad, que de alguna manera lo podríamos traducir más como plenitud. Reitero, no es esta perspectiva actual bastante parca de felicidad, pero bueno, mientras que para Platón la ética es la ciencia del bien en sí mismo, para Aristóteles la ética no es una ciencia, sino es un saber práctico, que va encaminada a la acción. Platón como que piensa, reflexiona mucho. Sí, hijito de Sócrates al final. Pero Aristóteles es más práctico. Te dice la ética, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Y aquí hay algo muy lindo que viene en su libro Ética para Nicomaco. Si por ahí en algún momento pueden leerlo, háganlo, está interesante. Platón decía, no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. O sea, otra vez viene la parte del hacer, ¿no? La acción. Reitero, Platón es más de, y sí, íbamos a pensar, pero eso no se traduce en acción. Y Aristóteles es, haz, haz. En ese sentido, el bien de una acción es su fin, que va a ser distinto para cada actividad. O sea, aquí rompe también con Platón, que es más universal. En ese sentido, Aristóteles es más particular. Y encontrándole la lógica a esto, Platón insiste que el bien supremo del hombre es la felicidad, entendida esta como el fin último, perfecto y suficiente de cada hombre, lo que te hace sentir bien, ese suspirito, ¿no? Y en este sentido, a diferencia de Platón, que reitero es más universalista, Aristóteles dice, no, la felicidad es variado, para unos es el placer, para otros las riquezas y para otros es la política. Ahora, la felicidad humana va a consistir en una cierta actividad que va a ir conforme al arete o virtud perfecta. O sea, aquí no me malinterpreten Aristóteles, no es un desmadroso que te dice, sí, haz lo que haz lo que quieras mientras te sientas bien. No. Lo que nos va a llevar a conocer lo que es realmente la felicidad es la virtud. ¿Sabe? O sea, tener una serie de cualidades que nos lleven a la mesura, a la prudencia. Recordemos que para Aristóteles, la virtud es un hábito que perfecciona la condición de aquello de lo cual es virtud y hace que ejecute bien su función propia. Aquí, Don Aris tiene dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales pues van a ser la sabiduría, la intelección, la ciencia, la prudencia y la técnica. ¿Sale? En este sentido, también Aristóteles va a reconocer diferentes tipos de razón. O sea que tenemos una razón teórica, que es la que nos va a llevar al camino de las virtudes intelectuales, es decir, a ser inteligentes, científicos y sabios, pero también tenemos una razón práctica, que es la que nos va a permitir obrar y producir. Y ahí es en donde entra la prudencia y la técnica. Pero además de eso, el hombre tiene voluntad, es decir, esta capacidad de hacer por sí mismos. Y esa voluntad es la que nos lleva a las virtudes éticas. ¿Sale? Como buen griego, le está apostando a la estabilidad. Y él dice, no importa si tienes vicios, si tienes conductas que usualmente no son socialmente aceptables, mientras eso no te domine, ya la hiciste. ¿Sale? Y ahí es en donde entra la felicidad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué me pueden decir del buen Aris? ¿Qué les llamó la atención?
¿Qué me pueden decir, chicas? Chistoso, pero yo no tengo alumnos varones, a excepción de geografía, que anda por ahí Gerardo, pero yo no tengo alumnos varones. ¿Qué me pueden decir? Jazmín, Evelyn, Jocelyn, Perla, yo las invoco. Bien. Bueno, pasando a Aristóteles, nos vamos con uno de mis preferidos. No, Jazmín, estábamos con Aristóteles. Y sí, efectivamente, Platón es más cuadrado. Y si Aris les empezó a llamar la atención o dicen, no, es medio revoltoso, Epicuro, que reitero es uno de mis preferidos, es quítate que ahí te voy. Para Epicuro, lo que va a ser la finalidad de las acciones del ser humano, fíjense nada más, es el placer. Y para Epicuro, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Más que felicidad, él lo que planteaba era llegar a la ataraxia. Ataraxia es un término griego que pudiera definirse como tranquilidad. Como una parte así muy campechana, muy tranquis, en donde estás más allá de todos los desmadres que hay en la vida. En ese sentido, para que no se me vayan yendo por la tangente, Epicuro entiende el placer como una ausencia de dolor. Es decir, que todas las acciones que hace el ser humano que no conllevan al placer son malas en tanto que te generan un dolor. Y esto implica que debemos discernir qué es lo que realmente nos causa placer. El placer verdadero es aquello que no te genera consecuencias dañinas, que no te genera dolor. Eso nos lleva a que según Platón, ahorita voy hacia esa lámina, que también está bien bonita, es que hay dos tipos de deseos. Los deseos aparentes y los deseos reales. Voy a explicar. Los deseos aparentes son deseos que a fin de cuentas y como causa última no vienen desde nosotros, no vienen desde nuestra voluntad. Responden a una causa que puede ser de fuera o que no tenemos bien pensadas. Y como es un deseo aparente, al final nos lleva a lo que es el dolor. Les voy a poner un ejemplo, que es muy común. Como saben, soy alguien que le gusta provocar, que le gusta causar polémicas en el buen sentido de la palabra. Y es un ejemplo muy, muy actual. No puedo decir mi caso, pero sí en el común de muchas personas, el inicio de su vida sexual respondió más a un deseo aparente que a un deseo real. Ojalá que las cosas en un futuro fueran diferentes, así el mundo sería más feliz y no veríamos tanto amargado. La razón del por qué el inicio de la vida sexual de muchos hombres y mujeres del siglo XXI responde a esa clase de deseo es porque, número uno, no se está bien convencido de si realmente lo hace. Número dos, no se tiene un pleno conocimiento de lo que involucra iniciarse sexualmente. Número tres, en muchos casos hay influencias del alcohol y en otros más extremos de la droga. Número cuatro, también hay un condicionante de depresión y de violencia. Y número cinco, no hay una satisfacción plena por medio de la acción. Y además de ello, en lo sucesivo, la sexualidad termina viviéndose con un sentido de culpa. Y bueno, eso ya genera muchos problemas. Y aún así,
Y aún así, diría Epicuro, si no tienes un deseo real de vivir tu vida sexual, podrás estar con muchas personas, hacer incluso hasta lo que te dice la película porno, y aún así no llegar a la satisfacción. Y ahí, por ejemplo, es lo que implica la razón. La razón es lo que te devela el deseo real. Voy a centrarme en el mismo caso de la vida sexual. No sé por qué este güey no se lo ponen a los chamacos de secundaria. Sería genial que en formación cívica y ética conocieran este don. Una etapa tan convulsa, en donde estás en una construcción tan intensa, en donde te dicen toca, juega y aprende de mil y un cosas, pues bueno, Epicuro sería una gran guía. Bueno, y justo esta máxima entra como anillo al dedo. Si yo tengo un deseo real de lo que es iniciar y vivir mi vida sexual de forma plena, 1, me conozco, 2, abiertamente digo que me gusta o intento explorar, pero sin perder un autocuidado. 3, soy honesto. 4, me procuro, no solamente en cuanto a que haya de por medio métodos anticonceptivos o no, sino a no estar en una situación de abuso. O sea, todo claro. Y aquí no estoy entrando en mojigaterías. 6, encararía lo que involucraría el tener ese tipo de experiencias. O sea, no tendría tabúes y ese tipo de cosas. Y no obstante, mis límites estarían develados, ¿no? No serían una carga o una condición social. Y algo también muy importante, diría Epicuro, a no ser que te autoerotices, que eso ya es algo individual, pero si vas a vivir tu vida sexual con otra persona, sea hombre, mujer, trans, queer, quimera, lo que sea, contempla que tu satisfacción va en relación a la satisfacción del otro o de otros, ¿no? Si por ahí hay inquietud por tríos y esas cosas. Pero reitero, sin involucrarme en circunstancias que me lleven al dolor, al sufrimiento. Si tengo plena conciencia de todo eso y aún así lo quiero realizar, ahí sí se dan cuenta, está partiendo desde mis circunstancias, pues bueno, no importa que te inicies a los 13, a los 14, a los 16, a donde tu hormona lo implique, pero ya sabes a lo que vas. Tienes plena conciencia, tienes control, sabes cómo manejar ese deseo. Y por supuesto que al final maximizas el placer. Eso mismo ocurre, por ejemplo, con otras actividades como el alcohol, como las drogas, la comida, en fin. Es muy interesante esta cuestión de lo que maneja Epicuro. Y justo por poner en su teoría ética este concepto del placer, muchos le jodieron la existencia y lo vilipendiaron. Durante mucho tiempo este compa tuvo muy mala fama en la filosofía y desafortunadamente el hedoné, que es el término que ocupa para definir el placer, pues cayó en una situación muy banal. Es de esas palabras a las cuales hay que hacerles justicia. De hecho, les confieso una cosa acá entre nos, por culpa de este señor, el grupo en donde toco se llama hedoné. ¿Sale? Otra palabra que tiene mala fama, pero que es muy interesante, es anarquía. Ahora, hablando de esta cuestión de estabilidad, de ir más allá del dolor, o sea, el güey no es como una desconexión tipo New Age, sino es encarar y enfrentar la experiencia de vivir. Y dice, a ver, esto se llama el tetafármaco, porque al final, una manera de entender lo que les acabo de platicar es que Epicuro visualiza la filosofía como una terapia del alma. Es algo que me encanta y que también, por ejemplo, rompe con Platón, incluso con Aristóteles. La filosofía no solamente es una manera de entender el mundo y ponerse muy racionales, no, sino que tenga una practicidad. Y entonces, la idea de la filosofía, según Epicuro, es apapachar el alma, tranquilizarla, terapiarla, llegar a la ataraxia. Y en ese sentido, él
contempla que hay 4 grandes miedos a los que el ser humano se enfrenta: a la muerte, a las deidades, al dolor y al futuro. Fíjense qué actuales son estas palabras de este don. Y para combatirlos, él plantea el tetafármaco. Y aquí hay 4 máximas que les comparto que son muy, muy interesantes. Él dice que la muerte no debemos de temerle, pues cuando estamos vivos no tenemos sensación de la muerte y por tanto no la sentimos. ¿A qué fregados nos andamos torturando con algo que no sabemos realmente qué es? Y cuando entregamos el equipo no tenemos sensación alguna, por lo tanto tampoco sentimos. Debemos aceptar a la muerte como una parte condicionante de nuestra existencia, pero que al mismo tiempo nos limita a vivirla. No pensemos, en algún momento nos vamos a morir, y creo que esta máxima va muy actual con lo que estamos enfrentando. Pero al final eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en vez de andar perdiendo el tiempo y mortificándote en que te vas a morir y mejor vive y trata de vivir de la forma más tranquila, más placentera posible. ¿Sale? Les digo, señores, un cañonazo. Y por ejemplo, esto cuestionaría otras posturas éticas e incluso las religiones. Porque muchos de los, más bien, la base, por ejemplo, de religiones como el cristianismo es el temor a la muerte. Por eso ofrecen la promesa de una vida eterna, la idea de salvación. Y Epicuro dice, ¿para qué? Ahora va muy de la mano el siguiente miedo, a los dioses. Y dice Epicuro, pues eso tampoco hay que tenerle cuidado. Miren, en el supuesto de que los dioses son tan perfectos, pues la verdad de ellos no se preocuparían por la insignificancia de lo que somos nosotros. O sea, Dios no tendría por qué ponerse punkis si un vato de entre los 7.200 millones de personas que ahorita en esta planeta no cree en él. ¿Qué puede ser? O no va a misa. O fuma o toma. ¿Eso qué? Por consiguiente, somos tan ínfimos que no deberían de ocuparse de nuestros pecados. Ahora, si los dioses hacen eso, entonces eso quiere decir que tienen emociones no perfectas. Tienen emociones, tienen pasiones, y eso no es un rasgo de perfección. Ese es un rasgo de humanidad. Y si los dioses tienen eso, entonces tienen algo de humanidad. Y si son humanos, entonces no pueden ser dioses porque no son perfectos. Y por lo tanto no existen. Así es que en instancias, Epicuro aquí hace una crítica bien fuerte a la religión. Sin caer en el rollo del ateísmo. Está cañón. La verdad es que es muy bueno. Tercer miedo, el dolor. No hay que temer al dolor. Cuando el dolor es muy fuerte, dura muy poco. Y cuando dura más tiempo, es menos intenso. En ambos casos es soportable, por lo tanto tenemos que tener carácter para enfrentar ese dolor. Si el dolor fuese muy intenso y duradero, moriríamos. Pero la muerte es el fin de todo dolor. Así que pues no hay que temerla. Es más bien aceptar, reconocer cosas que nos generan insatisfacción, pero no pensar que eso va a durar para siempre o que va a estar ahí. Es ir más allá del dolor. No hay que temerle. Hay cosas que van a ser funestas en nuestra vida. Debemos aceptar que esas cosas existen, que eso lo vamos a pasar. Desde, por ejemplo, ojalá que no suceda, no acreditar el examen de admisión, una ruptura amorosa, el que no me contraten en un trabajo, el que no tengo ni un peso. Pero debemos ir más allá, aceptar si efectivamente está pasando, tener el valor de enfrentarlo, esta idea de que, bueno, esto va a durar poco, no siempre va a ser así, y salir adelante. Si tememos al dolor, nos estamos suprimiendo esta posibilidad de vivir, de ir al placer. Y en últimas instancias, algo que también es importante, pues viene la idea del destino.
no debemos de temer al futuro. Contra lo que pensaban comúnmente los griegos, que decían que sí, que el destino estaba escrito, shalala, shalala, shalala. Y bueno, hoy no estamos muy lejanos de esas circunstancias, sino pues el esoterismo, la lectura de cartas, la religión o los horóscopos, pues no serían un hit. Tenemos mucho esa cuestión de velar lo que ya está hecho, cuando en realidad no. Yo pienso como Epicuro, el destino no está escrito, y aun si lo estuviera, no tenemos una noción de lo que sucederá. Así es que tampoco le tengas miedo al futuro. El futuro se hace a partir de las construcciones del presente. Un toque muy histórico, por cierto. ¿Sale? Entonces, es una idea muy padre de Epicuro. Si por ahí tienen chance de leer las cartas a Menecio, están de lujo, es una agasajada. A manera de introducción, lean lo que escribe Roger Paul Droid sobre este señor en el libro de Vivir con los Antiguos. Es un libro que ya les rolé, y si no lo tienen o lo perdieron, avísenme, yo se los vuelvo a pasar. Ese autor, verdad de Dios, que se la super rifa al explicar las ideas de Epicuro. Y realmente son cuestiones que te llevan a cambiar la vida. Eso no implica a que no suprimamos la angustia que llegamos a obtener, o sea, no vamos a ser insensibles. Pero la idea de Epicuro es que tengas el valor para ir más allá de eso, por lo menos intentar, no caer en el drama. ¿Sale? Porque además una cosa es tener esa insatisfacción, pero esa insatisfacción que te lleve a hacer algo, y otra cosa es clavarte en el drama, abusar de la fatalidad, y que esa fatalidad no te lleve a cambiar las cosas. Reitero, creo que estos griegos y particularmente este señor es bastante importante. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les llamó la atención del buen Epicuro? Y venga de ahí, Jazmín. Y es una lástima porque no me aventuré a incorporarlo en la presentación porque no viene en la UNAM, y la verdad es que ahí temí, hablando de temor, temí al tiempo, pero si tienen chance, láncense a investigar un poco de los estoicos. Los estoicos son una corriente filosófica que en algunas cosas se opone, digamos que tiene un fin en común con el epicurismo, trascender las condiciones duras de la vida, pero se opone, porque mientras Epicuro y el hedonismo hablan del placer como eje central de la vida de los hombres, el estoicismo plantea la prudencia, la mesura, el ir más allá de los deseos, el tratar de estar en una vida lo más tranquila posible, de aceptar las cosas, pero de hacernos cargo de nosotros mismos. No, también los estoicos son la onda. ¿Sale? Y no hice, no fue alumno de Aristóteles. Epicuro vive unas cuantas décadas después, pero en cuanto a línea cronológica, de acuerdo con lo que plantea el temario de la UNAM, viene después. Sí, la verdad es que es de los más adelantados, Evelyn. Es de los más adelantados. También por ahí, chequen Filosofía para Principiantes, es un super lujo. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. La filosofía, por medio de este tema, nos está haciendo la invitación de que es algo muy, muy, muy bonito. Y vámonos con los que ya conocemos. La ética cristiana medieval se fundamenta en estas dos personas. Este señor con cara de Santa Claus no es San Nicolás, es San Agustín de Hipona, uno de los filósofos Profe, yo cristianos tengo una pregunta. más importantes. ¿Sí, Perla? Perdón la interrupción. No te preocupes. Entonces, de Epicuro, nada más para terminar mis apuntes. Se enfocaba mucho más en la felicidad que en lo
Ay, en el dolor, por así decirlo. No, no es felicidad, en el placer. En el placer, perdón. Sí, sí, maneja el placer como lo opuesto al dolor. Pero reitero, no es un término o una definición banal a lo que estamos acostumbrados. No es la mera satisfacción. Cuando hablamos de placer estamos llegando a la plenitud, a esa plenitud que nos conduce a la tranquilidad del alma. No es cierto, Epicuro te diría no. Por eso entra ahí la razón. Porque si el placer te conduce al dolor, entonces en realidad no es placer. Gracias. De nada. Pongamos como ejemplo un caso, ¿no? Que estoy haciendo ejercicio. El esfuerzo que implica el que yo haga ejercicio me hace ir más allá del cansancio que sienta o del esfuerzo que deba realizar. Definimos placer como esta experiencia que te lleva a la satisfacción, pero que a la vez te deja un sentido de realización, de plenitud, de tranquilidad del alma. Y en esa definición, el dolor no existe. Entiendan el dolor como esto que te genera un sinsabor, que te genera sufrimiento. Reitero, las madrinas que me está poniendo este negrito en las mañanas con sus videos de YouTube, sí cuestan trabajo, pero no es propiamente dolor porque al final es parte de lo que involucra mi deseo de mejorar mi salud, ponerme más estético, activarme más, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me está generando ningún daño en mi vida. Como sé que durante mucho tiempo no hice ejercicio y cuesta trabajo y hay un riesgo en que me active, trato de hacer las cosas de tal manera que no me ponga en una situación de peligro. O sea, no hacer ejercicios tan abruptos, irme a mi propio ritmo. Y ahí es en donde entra esta parte de los deseos reales, porque es un acto consciente. ¿Sale? No sé si ahí pude responder tu duda, Jazmín. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Les digo, chequen esa parte del libro. De mi parte, ninguna, gracias. Perfecto, gracias, Perla. Y les va a dar más claridad. Ese, brother, es la onda. En lo personal, es uno de los filósofos griegos que más valen la pena, desde mi punto de vista personal. Y es de los más under. Sí, sí, hablar de los placeres verdaderos, de los deseos reales, más bien. A eso te refieres, Jazmín. Implica un autoconocimiento, implica una reflexión objetiva de nuestras acciones. Cuestionarse por qué lo estoy haciendo y qué pretendo hacerlo. ¿Para qué hacerlo? O sea, son preguntas duras que en muchas ocasiones no las consideramos y entonces nos percatamos que mucho de lo que hacemos, de lo que aparentemente nos genera placer, son más bien deseos inconscientes, por eso aparece el dolor. Si es que por ahí también Epicuro nos está dando junto con nosotros unos palmazos ahí de, órale, güey, pa, 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 pa. Hay mucho jugo de donde sacar. Y bueno, nos vamos con algo que ya es más familiar para nosotros. La ética cristiana medieval es una corriente ética heterónoma, porque al final la idea de felicidad, lo correcto, no parte de uno mismo, sino viene de un condicionamiento externo. Acuérdense que también hay dos posturas en cómo se realizan las cosas, de manera autónoma, de manera heterónoma.
Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de que lo que hacemos lo realizamos por nuestra propia voluntad, por convicción. No hay algún agente externo o presión que nos diga lo que está, que nos motive a hacer lo que estamos haciendo. Hay un premio, un castigo. Y cuando hablamos de heteronomía es que si hay un condicionante externo con una presión que nos lleva a realizar esta acción. Por ejemplo, corrientes filosóficas como la de Aristóteles, la de Platón, incluso la de Epicuro, que es la más bonita de las tres, es heterónoma, porque hay algo más allá de mí que me está motivando a realizar las cosas. La ética cristiana también es heterónoma. Quien rompe un poco con esta línea, y lo vamos a ver ahorita, después de estos, es este güey, Kant. Kant con su imperativo categórico va a romper con esta cuestión. Él dice que la ética, la moral es realmente, digamos, sólida, válida, cuando uno lo hace por sí mismo. Es decir, si yo soy bueno, si yo sigo ciertos principios, no es por obtener un premio o no es por miedo a que me vayan a castigar, no, sino porque yo tengo la conciencia de que eso es lo correcto. Y bueno, y en eso se basa el imperativo categórico, que ahorita lo vamos a ver. El utilitarismo también es heterónomo y otra corriente ética que va a ser autónoma es la de Nietzsche. ¿Sale? Son cosas bien interesantes. Bueno, volviendo con la ética cristiana medieval, es una ética que se sustenta en principios y valores que a lo mejor ya conocemos, o mejor dicho, que ya conocemos. Culturalmente estamos hablando, estamos educados bajo esta moral, que con el paso del tiempo nos alejamos de ella, es diferente, pero todos conocemos esto. Así es que se sustenta como lo bueno o moral aquello que se somete a la voluntad de Dios, al amor a Dios. En esa línea, y aquí retomando un poco lo que viene en el Evangelio, el ser humano debe obrar bien, debe obrar en bien de los demás y amar al prójimo. Esa famosa frase de Jesús de ámate, ama al otro como a ti mismo. Pero no porque realmente sea algo necesario, sino porque con ello nosotros estamos abonando una serie de, digamos, requisitos para poder acceder al cielo. Porque, de acuerdo con la perspectiva cristiana, todos los hombres somos malos por naturaleza, susceptibles al pecado, y necesitamos de Dios y de Jesús como el medio para poder acceder a esa bienaventuranza. En ese sentido, a diferencia de los griegos que plantean el uso de la razón, los cristianos dicen más. Las personas deben anteponer ante todo la fe. O sea, se plantea más el acto de creer que de conocer. Y algo muy familiar que tenemos es la cuestión del pecado como un término que va a definir lo que es lo correcto y lo incorrecto. Ahí tienen principios morales cristianos, las bienaventuranzas, algunos pasajes que están en los evangelios, en las cartas, por ejemplo, de Pablo hacia los Corintios, los Efesios, vienen esos principios morales, también la primera y segunda de Pedro. Y esto reforzado con una influencia judía que, bueno, la reconocemos en, primeramente, los 10 mandamientos, que también son nociones morales muy importantes dentro de la lógica cristiana, dentro de la ética cristiana, y bueno, son otros textos como el Levítico, el Deuteronomio, los Números, los que refuerzan esta postura, que es judía, pero los cristianos lo recuperan mucho. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Hasta me puse a leer la Biblia para preparar esta clase. No, profe, ninguna. Yo sí tengo una duda. Venga. Bueno, en la guía de la ENA, no sé si está bien este concepto porque dice la concepción de Dios
del ser humano y del sentido de este en el mundo se ve trastocado. Se va a incorporar conceptos como el pecado, la gracia, la redención, el amor al prójimo, entre otros, y esta corriente se le conoce como la escolástica. No sé si estoy bien esa definición. Escolástica. A ver, ¿cómo? Porque no te entendí bien la última palabra. No sé si dijiste escatológica o escolástica. Escolástica, exactamente. Ah, ok, sí. Va vinculado con la filosofía cristiana medieval. Sí. De hecho, ellos son los papás de la escolástica. San Agustín retoma muchas ideas de Aristóteles. ¿Dónde estás, Ahí. Perdón, de Platón. Y don Santo Tomás de Aquino de Laris. Sí, está bien. Está bien ese planteamiento. Juan Dulce Escoto también entra en ese aspecto. Juan Jacobo Escoto. Ay, ¿cómo? ¿Me podrías Se repetir lo el nombre? escribo. A ver. Sí, estoy atento a que me lo escribas. Ya se lo escribí. ¿En dónde? ¿En el chat? Sí, en el Entonces, chat Coto. de Sí, no sé qué está pasando, que no se pone naranjita el chat cuando mandan un mensaje. Sí, sí es. Sí, sí es escolástico. Sí, él también pertenece a esa línea. Entonces, Coto. Bueno, ahora vamos con... Gracias. ¿De nada? Con el buen Kant. Kant, pues es un filósofo alemán que va a pertenecer a la corriente de la Ilustración. Y con eso, pues ya sabemos qué onda. Nos estamos yendo algunos siglos después. Siglo de las luces. La postura de Kant está basada en que la única cosa intrínsecamente buena es la buena voluntad. Por lo tanto, una acción solo puede ser buena si su máxima obedece a la ley moral. Y uno dirá, ¿con qué se come esto? Muy sencillo. Si nosotros tenemos la voluntad de hacer el bien, ahí es en donde estamos haciendo, digamos, uso o manifestamos esa buena voluntad. Otra vez viene la parte de la razón. Ahora, algo también muy importante que plantea Kant es el carácter universal de esta idea. Como ya les decía, el imperativo categórico va a ser la base de la ley moral. Esto va a estar acompañado del precepto de autonomía, es decir, que yo hago las cosas por mí mismo y con plena conciencia y no sujeto a una cuestión heterónoma, es decir, que sea por presiones o porque alguien más me diga lo que tengo que hacer. Un elemento también que plantea este señor, que por cierto nunca salió de su casa, se parece a su profe, es el deber ser. Para aclarar las cosas, Kant va a partir del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal era algo real. Según este señor, todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar en cada momento si algo es bueno o malo moralmente. Ajá, eso yo lo cuestionaría, pero bueno. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal se da a partir de la razón. O sea que Kant, para Kant, todos en potencia estamos sujetos a esta discusión.
Según Kant, una acción moral correcta es cuando se hace uso de esta capacidad de discernir entre hacer el bien sin importar las consecuencias, cuando lo que cuenta es la intención. Reitero, si yo, por ejemplo, veo que una persona está en peligro y decido ayudarla, es porque deseo realmente hacer el bien. No me interesa que la gente saque una foto, un video y lo suba a YouTube y digan, este güey es súper ético, mira, ayuda a la viejita. O tampoco no lo hago para presumir, no. Ser bien por sí mismo, ¿ok? Poco para aclarar más esto, tenemos un concepto muy importante que es el imperativo categórico, conocida como una norma que se considera incondicional, necesaria y absoluta. Asimismo, debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. El imperativo categórico es lo que les venía diciendo, hacer el bien por la acción en sí, no por lo que vaya a obtener de premio o de consecuencia. Ahí es en donde se refleja esta autonomía, ¿sale? Si yo asisto cada 8 días, bueno, en realidad son cada 7, a clase de filosofía con este merolico de 8 a 10, no es porque una acción autónoma, no es por el temor al examen, no es porque el señor se vaya a enojar, o porque en YouTube no se ve igual, no es por todo eso, sino porque reconozco que es necesario asistir, porque con ello voy a obtener, bueno, porque con ello pues voy a una serie de resultados, pero los resultados son secundarios, reconozco por qué lo hago, ¿no? Que eso suena muy a la educación que llegamos a tener en casa. Cuéntenme qué les parece Kant y su imperativo categórico. ¿Por qué dicen, o la mayoría de los que he visto dicen que Kant es muy difícil de entender? ¿Por qué? Porque es muy denso a la hora de escribir. El güey no es concreto, el güey, como algunos otros filósofos, se da muchas vueltas. Y te exige. Es un filósofo que te exige. Te los digo porque yo la padecí. Lo que fue este señor, sobre todo en historia, cuando leí la crítica de la razón pura y su filosofía de historia es terrible. O sea, terrible en el sentido que es complejo. Bueno, si nos remontamos a desde la antigüedad, lo que es Platón, Kant, Hegel, si sufres con Kant, con Hegel es quítate que ahí te voy. Heidegger, somos 4 filósofos que digo, no juegues, es como si yo estuviera en clases de cálculo diferencial integral. Son muy pesados, Juan y Foucault, pero ya cuando le agarras el peine a Foucault, ya es más sencillo. Pero sí, y porque además debes seguir casi desde la mano, irte regresando, porque tiende a hacer tirabuzones el güey. Ya lo leerás. Justo tiene un libro sobre pedagogía, ahora que me acuerdo. No, de hecho no, Jazmín. De hecho, el razonamiento es lo que te lleva a tener esa buena voluntad. Porque no haces las cosas por instinto, no lo haces por un estímulo o por miedo, que al final son cosas emocionales y racionales, sino porque tú ya hiciste un análisis racional de las cosas. ¡Ay, no pasa nada! Te voy a ir de lujo. Tienes con qué salir adelante. Si no, ya ahí nos ponemos de acuerdo y platicamos lo que la profesora quiere decir, porque a veces los profesores más inentendibles que los libros. Pero en general es algo muy lindo y tienes con qué. No tengas miedo. Es cosa de ser paciente, tener buena comprensión de lectura. Si hay palabras que no entiendes, buscarlas en un diccionario. Y también algo muy importante, la parte histórica. Eso te ayuda muchísimo. Conocer la vida del fulano y en qué época vivió, ayuda bastante. Ayuda bastante. ¿Sale? Entonces, sé que todo principio es difícil, pero lo vas a lograr. Si tú te lo propones, diría Kant, si reconoces que debes de hacerlo.
por ti misma, no por presión social ni nada por el estilo. Les digo, es linda la filosofía. ¿Alguna otra cuestión, inquietud? Evelyn, Jocelyn, what's happened to you? Sinceramente le entendí más a este tema que con mi anterior profe de filosofía. Ah, ok, gracias. Bueno, es que estos temas tienden a garibolearse y lo bueno de no ser filósofo y de ser historiador es que soy más pragmático. Sí, hay algunos filósofos que se enredan solitos. Ahora nos vamos con el siglo XIX. Estamos en un periodo de plena revolución industrial, del desarrollo del capitalismo, y viene una corriente ética que va muy cercana a él, que es el utilitarismo. ¿Sale? Cuando nos referimos al utilitarismo, estamos haciendo hincapié a una teoría ética que establece que la mejor acción moralmente hablando es aquella que maximiza la utilidad. Básicamente, utilidad, que bueno, pueden definirse de diferentes maneras, se habla a maximizar el mayor bien al mayor número de personas. O sea, ahí se ve esta cuestión y este eco de la revolución industrial y del liberalismo político. Lo interesante aquí es que vincula tanto a seres humanos como a otros animales. El fundador del utilitarismo va a ser este señor, Jeremy Bentham, que va a definir la utilidad como la suma de todo placer que resulta de la acción, menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en la acción. ¿Sale? O sea que vemos que esta ética es muy cercana a la burguesía y al liberalismo político del siglo XIX. Ahora, quien va a dar un empuje a esta corriente va a ser este señor, John Stuart Mill, que por cierto tiene una historia muy interesante con su esposa y hay una carta de amor preciosa entre ellos dos, que bueno, ya les contaré más adelante, pero para quien tiene interés en la historia del feminismo y de que hubieron relaciones no tóxicas a lo largo de la historia, investiguen la de este brother con su esposa, cuyo nombre no recuerdo, pero la carta está de lujo. Casi, a mí me hizo llorar la carta. Yo creo que soy medio sentimentalón. La carta me hizo llorar y bueno, va muy en boga con su idea ética. Para que ser un quemón, básicamente le dice, yo no voy a ser dueño de ti. Aunque la ley me diga que yo soy propietario de toda tu persona y todo eso, yo no pretendo ser. Nunca fui tu dueño y menos ahora. No, está preciosa la carta. En síntesis es eso, pero léanla. Está muy linda. Y la historia de amor de los dos está muy, muy linda. Bueno, ¿qué vamos a ver de este señor en cuanto al utilitarismo? Él dice que una acción es correcta cuando tiende a promover la felicidad. Otra vez, incorrecta en la medida en que va a tender lo opuesto a ella. Según Stuart Mill, la obligación moral es compatible con el amor propio. O sea, él lo que intenta hacer es un balance entre lo que me dice la sociedad y lo que yo pienso. Trata de alguna manera, armonizar ambos términos. La clave es siempre y cuando conduzca a un bien mayor por el mayor número de personas. Otra vez, es una moral muy individual, aunque suene colectiva y muy cercana al capitalismo. Vamos a ver otras características. Se plantea como una filosofía objetiva que quiere establecer los principios generales de las acciones humanas teniendo en cuenta su utilidad. ¿Sale? ¿Sí le entienden a esto, chicas? ¿Sí? Bueno. En cuanto a la ética, implica que considera que la finalidad de las acciones humanas, la felicidad, va a estar vinculada a la realización de las acciones útiles para la mayoría. Que por cierto hay críticas muy interesantes hacia el utilitarismo, luego lo vamos a ver. Algo muy importante es que como
Platón se va a clavar en el rollo de lo universal. Para el utilitarismo, dice que lo que nos es útil es lo que nos lleva a ser felices. Va a sostener que la medida de los actos por las consecuencias tienen como parámetros el placer que provoca en nosotros y en la sociedad. Y eso se le conoce como hedonismo social. Está muy cercana a esta idea cristiana de ayudar al prójimo y la caridad. Que bueno, ahí Marx se iría con todo. Y bueno, no nada más Marx, otros tantos. Como buenos ingleses en plena era industrial, tanto John Stuart Mill como Jeremy Bentham tienen una visión muy pragmática de la vida humana, que va a seguir la línea del empirismo inglés, es decir, que la base del conocimiento es la experiencia. Y además van a estar influidas por el liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo. Otra vez, la misma palabra, utilitarismo. Provecho, eficiencia, términos que van muy de la mano con el rollo del capitalismo. Ellos, es decir, Bentham y sobre todo Stuart Mill, plantean que la idea del progreso es algo muy importante y consideran al mundo como una realidad objetiva, muy típico del siglo XIX. Por lo tanto, las decisiones racionales son medibles y evaluables según sus consecuencias, es decir, qué impacto tiene el que hagas X o Y cosa. ¿Qué va a defender el utilitarismo? Que se puede llegar a un orden moral a través de los individuos, considerando que unas clases de placeres son más densamente que otras. O sea, hace una discriminación entre qué placer es más importante que otro. Plantean que el valor de un placer no se reduce al aspecto cuantitativo, sino también al cualitativo. Ahí aparece la parte de la experiencia. La praxis sirve como criterio de evaluación de la realidad. Y a eso se le conoce como filosofía objetivista. ¿Sale? Los individuos valen por lo que hacen y no por lo que representan. No importa quién eres, sino qué haces. Bueno, eso rompe un poco con esta ética que venía del antiguo régimen, en donde decía, oh, si eres noble o clérigo, pues ya, tienes resuelta la vida y no se te cuestiona nada. Ellos, como buenos liberales, están en ese término. No, a mí me viene valiendo un cacahuate si eres conde, marqués, cura o obispo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué les digo? Si se percatan de esto, el utilitarismo es muy cercano también a algunos criterios y principios morales, los cuales brevamos. Se entiende por la lógica de que estamos todavía en el modo de producción denominado capitalismo. ¿Sale? ¿Qué me pueden decir de esta corriente? ¿Qué tiene en pro? ¿Qué tiene en contra? Sí, un poquito en esa línea, pero no solamente va en términos de riqueza, sino de hacer el bien. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿No? Bueno, vamos a cerrar con broche de oro la sesión de hoy, con las ideas de uno de los bigotones más famosos, polémicos y atractivos de la filosofía. Más que yo.
Y es Friedrich Nietzsche, una de las críticas más fuertes que se le hace hacia la moral y la ética burguesa. Eh, es bastante simpático este señor porque se va con todo y contra todos. Y bueno, esta es una pequeña libertad que me tomé porque no suele aparecer en el programa, pero lo involucro porque creo yo que es necesario. En las próximas ediciones me atreveré a incluir a los estoicos también. Bueno, ¿qué nos dice este bigotón? Él va a proponer una ética que facilite al ser humano autorrealizarse sin temor a modelos éticos imperativos y especulativos. O sea, que va sobre Kant. Dice, no mames, tu categórico universal es otro tipo de obligación. A chingada a su madre. Tiene una crítica muy fuerte contra el cristianismo. Se va contra Sócrates, contra Platón, contra Aristóteles, por supuesto también contra el utilitarismo, y él va más hacia la praxis, hacia lo que es, digamos, lo cotidiano. Y a diferencia de estos que piensan, ay, sí, en términos colectivos, el ser humano, bla, 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 cuentos de niñas rosas, diría él, dice, no, 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 es el individuo lo que debe ponerse como el centro de todo. ¿Sale? Él le caga lo universal. Antes que otra cosa, Nietzsche lo que propone es vivir, o sea que va a ser vitalista, la experiencia de la vida. Pero, para ir descubriendo esto, propone que esta experiencia de la vida implica una total libertad creativa, en el más estricto sentido. Es decir, que él no se va a clavar con el hecho de imponer una tabla de valores estandarizadas para todos. Él dice, no, cada persona, diría mi madre, es un piojero, entonces debemos incentivar que cada cual tenga una moralidad. Pero esa moralidad es la que los lleve a vivir más allá del bien y del mal, que de hecho tiene un libro muy interesante que así se llama. Si quieren conocer la ética de nuestro salsero alemán, se parece mucho a un grupo de salsa de Colombia, léanse Genealogía de la Moral, así habló Zaratustra, el Anticristo, donde se va sobre el cristianismo y más allá del bien y del mal. Él plantea dos modelos morales, de los señores y el de los esclavos. Así de intenso está el don. Cuando hablamos de la moral de los señores, estamos hablando de este arquetipo de guerrero. ¿Sale? A él le encantaba mucho la épica griega. De hecho, él era filólogo, además de filósofo. Y él recupera esta idea de que una persona que realmente vive es una persona que es dueña de sí mismas. Eso implica que es valiente, que enfrenta el miedo, que es poderosa, afirma la vida y una moral decadente. O sea que no importan los tabúes. Él dice, ¿por qué se me tiene que prohibir algo que va en relación a mi naturaleza? Él dice, amor caritativo, compasión por alguien que no le late a chingar a su madre. Él, les digo que recupera mucho la idea del guerrero. ¿Sale? Él dice que para vivir hay que tenerlos bien puestos. Hay que saber enfrentar los bemoles que acarrea la vida. Hay que ser aventureros, tener iniciativa, ser ingeniosos, no dudar. Bueno, una cosa es la duda filosófica y la otra es la duda por temor. Saber aceptar lo trágico de la vida. Ah, también tiene un libro sobre la tragedia que está muy padre. Y justo eso es lo que nos lleva a vivir con mayor intensidad. Y lo contrapone a todo esto al modelo de los esclavos, que es lo que ha forjado la tradición occidental. O sea, desde filósofos como Platón y Aristóteles hasta el cristianismo, sobre todo el cristianismo. Y por supuesto que va una crítica hacia la moral burguesa. ¿Qué es lo que te plantean esos valores? Que tienes que esperar a que alguien te salve. Que tienes que portarte bien para tener recompensa en una vida ultraterrena que además no tienes
una, se me fue la palabra. No sabes si realmente existe. Crees. Y en el creer se te va la vida. ¿Salen? Es una moral que te limita, que te hace ser un esclavo, que no te hace ser dueño de ti mismo, que te hace vivir con miedo. Y bueno, eso se ve un poco en cuanto al rol de género. Y es un modelo que limita mucho esta experiencia de vida. Les voy a leer un poco lo que comenta este señor. La mentira a la que nos ha sometido la tradición occidental es la de creer en valores que niegan la vida. Yo propongo una moral basada en la voluntad de poder, uno mismo, que es la voluntad de conservarse, de crear, de jugársela, de crecer, de desarrollarse. Y rompiendo con esas cadenas de esclavitud que reforzaron tanto la religión como pensadores como Platón, Aristóteles, llegamos a una categoría que este señor propone, el superhombre. Cuando una persona accede a esta cualidad, manifiesta un amor a la vida, el sentido de la tierra, es decir, a lo corporal, a la fuerza, al placer. No te andas con chingaderas de, ay, si me porto bien, voy a pasar. No, 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 no. El ser es finito. Entonces, güey, aprovecha lo que queda, sea un día, sean 3 meses, sea un año. No seas miedoso. Ay, es que no sé si voy a quedar en una. Chingale otra vez. Ahí es en donde se manifiesta ese poder. Fíjense qué bonito. Cuando hablamos de voluntad de poder, es un deseo de superación de sí mismo y de todo aquello que se pone a la vida, o sea, esta realización. O sea, Nietzsche es de esos que te sueltan madrazos con todo. Y fíjense, es otro que también ha sido mal entendido y que me parece que es muy útil en la actualidad. ¿Sale? Diría, si él si él resucitaría y viera cómo está el mundo y sobre todo con esta sobreexplotación del drama, diría, no mames, están bien pendejos. Sí, porque el güey así lo diría, ¿eh? No, no, no era de esos no era de esos filósofos que te escribieran bonito. No era Epicuro. Este güey se va directo y a la yugular. Bueno, el tercer punto que define al superhombre es que es creador y libre. Construye sus propios mundos, sus propios valores y los destruye sin miedo, por puro y generoso amor a la vida. O sea que es un ser que está en constante crítica y renovación. Ahí, por ejemplo, va un ataque hacia la moral burguesa, hacia esta idea del progreso. Él dice que escalar hacia arriba, ¿para qué? Consumir, ¿para qué? Producir, ¿para qué? No, la vida tiene un sinfín de alternativas y hay que aprovecharlas. Bueno, la cuarta cualidad del superhombre indica que es poderoso, que está por encima del rebaño de los hombres vulgares, del bien y del mal y de la moral del rebaño. O sea, voy a decir algo polémico, ¿no? Si tú eres una persona que le gusta algún tipo de arte, que además pues tiene costumbres sexuales no tan aceptadas, por ejemplo, el poliamor, para citar un caso, o que no quieras tener una pareja fija, ¿eso qué? Eso de viviremos felices para siempre, pues ahora sí que es pedo de ellos. Y eso genera muchas insatisfacciones. No, yo sigo mi voluntad. No, ahora tampoco no hay que tomarse con literalidad porque eso implica destrozar a otros, ¿no? Ahí ya se vuelve un poco más complejo el asunto. Pero sí es Nietzsche un hombre que le pone mucho énfasis a la individualidad. Y sobre todo que es muy... resalta mucho que te comprometas con lo que haces y con lo que eres.
Y por último, el superhombre es el máximo desarrollo de la voluntad de poder, de la evolución humana. En la parte de filosofía para principiantes, la sección que estudia este señor, la verdad es que es muy bonita. Y si les interesa antes de leer los textos del buen y polémico Bigotón, yo les recomiendo que se lean un texto que se llama Nietzsche para principiantes, para evitar malas interpretaciones, porque sí ha habido personas que se han aprovechado de Nietzsche para joder al prójimo, tanto de una forma afectiva como incluso de una forma política. Hitler era sido fan de Nietzsche y él agarró el superhombre como, entonces eso quiere decir que podemos mejorar la raza. Por supuesto que no, no iba por ahí. De hecho, a Nietzsche le hubiese cagado Hitler. Y bueno, esto se los voy a enviar, prometido, les debo varias presentaciones, voy a tratar de hacerlo a lo largo de estos días, pero aquí tienen unas referencias que les va a ayudar a profundizar un poquito más de los autores que vimos. Todas son páginas de internet que tienen más calidad que Wikipedia y Buenas Tareas y que muchos videos que aparecen en YouTube. La verdad es que me quemé mis pestañitas en ofrecer referencias de buena calidad. Y no sé qué dudas tengan. Libros. Reitero, el de Vivir con los Antiguos da muy buenas luces. También por ahí propuse un texto de ese mismo autor que habla sobre la ética. Está bien bonito, lo estoy empezando a leer y está bien chulo. Creo que se los puse. La verdad es que ese francés me cae súper. Y un libro de ética de preparatoria también les ayudaría bastante. Sobre todo en las partes de corrientes éticas. Y bueno, también les invito a que revisen otros autores. Esto es de lo más general, lo que posiblemente viene en el examen, pero si les llamó la atención cómo ha evolucionado lo que entendemos por correcto, incorrecto en términos ético-morales, pues hay autores que son también importantísimos. Maquiavelo, por ejemplo, del Renacimiento, en El Príncipe vienen unas ideas éticas bien, bien interesantes. Michel de Montaigne, que es el papá de un estilo de escritura, el ensayo, que también tiene ideas bien, bien interesantes. Baruch Spinoza, si hablamos de la filosofía moderna. Si nos vamos con los ilustrados, el Marqués de Sade tiene ideas bien chidas. El Marqués de Sade creo que también es un autor que, bueno, ha cobrado fama como escritor erótico y bien merecida. Sí, la verdad es que los libros de Sade en algunos fragmentos y dices, ay güey, espérate tantito. Pero su parte filosófica también es muy, muy sugerente. Y sus ideas éticas están bien interesantes. Son transgresoras, pero están bien interesantes. Ya más para acá, bueno, la ética y la moral de Marx es sugerente. Los anarquistas, bueno, es algo que también hay que recuperar. La idea de mutualidad, solidaridad es fenomenal. Sobre todo a Kropotkin. Creo que Kropotkin, John Mayer, Reclus, Ferrer y Guarda son autores anarquistas que desde la ética pueden ser muy interesantes. Si se van por este rollo del nihilismo, hay un cuate que es como tipo Nietzsche. Nietzsche era más amigable, este güey sí era bien pesimista. Se llama Arthur Schopenhauer. Tiene un libro que se llama Aforismos para la Vida, donde el güey mienta madres, pero dice cosas bien, bien interesantes. Y ya para acá, para el siglo XX, échense una buceada en la ética que promueve, por ejemplo, el existencialismo. Sartre, Camus, conozco muy poquito, pero de lo que he leído está bien, bien interesante. Por ahí ya más para acá, hay un cuate, ay, ¿cómo se llama? Ahorita se los comento. Y es francés. No sé si les late como el tema del erotismo. Georges Bataille. Bataille tiene dos textos, el erotismo y la historia del erotismo. Ahí viene una perspectiva ética bien interesante.
ya que andamos en Francia, Michel Foucault uf, es una onda muy, muy interesante. Michel Onfray, que también es de lo más destacado y muy, muy actual. Y bueno, ya al final, ya en los contemporáneos, los de ahorita, Byung-Chul Han, que es un filósofo que ahorita está muy en boga, y Slavoj Zizek, son autores de los que podemos recuperar también premisas éticas muy interesantes. Y creo que ya, eso sería dentro del suplemento. Así que bueno, investiguen, lean, espero que la clase les haya incentivado su curiosidad, que replanteen sus principios morales, no para caer en el caos, porque muchos toman estas ideas para justificar un caos y una irresponsabilidad, sino más bien para procurarnos. Y como bien lo comenta el buen Nietzsche, por amor a la vida. Creo yo que en nuestras épocas la lucha que estamos teniendo contra el sistema no es tanto por rollos sí, el socialismo y esas otras cosas, sino llegamos a un tal extremo que es por amor a la vida. Porque siendo honestos, mucho de lo que nosotros tenemos como experiencia de vivir, pues en realidad no lo es. Tenemos condiciones bien gruesas, el miedo está todo lo que da, hemos abusado del drama, reitero, nos hemos conformado con nada, ni siquiera con muy poco, con nada, y creo que ahí la filosofía y este tipo de conocimientos éticos nos ayudan a replantearnos nuestras existencias. No somos como los videojuegos, no tenemos honguitos ni vidas extras, es la que ahorita estamos viviendo y párale de contar. Entonces, sí, nuestra existencia es tan finita, pues debemos de maximizar su devenir, ¿no? Las experiencias. Y con ese sentido, ¿no? Es que no. Si vamos al exceso, pero que sea, como diría Epicuro, un exceso bien pensado, aunque Epicuro no estaría a favor del exceso. Ese sería más bien Nietzsche. Pero reitero, no es un exceso irresponsable que nos perdamos. Y aquí no estoy cayendo en una contradicción, sino que nos realice. Pero reitero, la parte de la ética es muy importante, sobre todo en épocas en donde el individualismo extremo está todo lo que da. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran que realicemos. No, muchas gracias, Evelyn, por el agradecimiento. ¿No? Aprovecha para escribir, Jazmín. De mi parte no. Ok, gracias, Perla. ¿No? Vientos. Entonces, sin más, pues que tengan una excelente noche. De nada. Como ya les había comentado en historia o en geografía, y si no, otra vez se los recuerdo, estamos navegando en mares no explorados. No, todavía no hay tierra a la vista, es decir, fecha de examen, lo que sigue en el proceso. Estamos navegando como Cristóbal Colón cuando está por descubrir América. Así es que es tiempo para reforzarnos, no solamente académicamente, sino también en cuestiones de ánimo, de seguridad, de confianza. Y esto va pues también para ti, Ilse, que estás por iniciar una nueva etapa. Así es que bueno, provechito, descansen. Y también les recuerdo que el sábado 13 inicia un nuevo taller. Esto más bien son tips de cómo sobrevivir al examen en la parte de sociales. Por ahí ya les envié la invitation. Si tienen curiosidad, creo que me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp personal, y yo les explico de qué se trata, les mando el programa y ojalá que las pueda ver
entre las asistentes. Es un precio muy barato. Y los horarios son de 1 a 3. Aunque está enfocado para UNAM, Perla, creo que ese curso también te podría ayudar. Que básicamente la clase de examen va a ser la misma. Lo único que cambian son los contenidos, pero la estructura va a ser la misma. Y bueno, en tu caso, te va a ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, si quieren Muchas saber gracias, más, claro que sí, voy a hacerme un espacio. vale. Si quieren saber más, pues tienen un WhatsApp y ya yo les mando el programa y lo que viene en manos. Pues bueno, las dejo. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana según sea el caso. ¿Vale? Cuídense. Y sean constantes. Aquí es cuando hay que cerrar bien. Ya no me falten. Ándale, esa idea me gusta, Evelyn. Esa idea me gusta. Cuídense mucho.